textos. Lucas 22, del versículo 3 al 6, y Juan, su capítulo 13, del 21 al 27. Juan 22, 3, 6. Con un amén empezamos. Aleluya. Bendito Dios. Glorificamos tu nombre, Señor. Lucas 22, capítulo 22, a partir del versículo número 3. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, te agradecemos. Te damos gracias, Señor. Gloria a Jesús. La palabra de Dios se lee ¿no me han dicho amén? Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Vamos a comenzar desde luego. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Bendito Dios. Vamos a Juan capítulo 13, a partir del verso 21. Gloria a Jesús. Dice: habiendo Jesús dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Pueden sentarse. Padre, gracias. Espíritu Santo de Dios, Señor, como te he orado todos estos días, voz de Dios, no voz de hombre, Espíritu Santo, bendito Dios. Dentro de esta serie que hemos estado teniendo en la iglesia, donde el Señor puso en el corazón de nuestro pastor que este mes sea un mes dedicado a humillarnos ante la presencia del Señor. Estos temas que hemos estado tratando son para edificación del pueblo de Dios, son para la edificación de cada uno de nosotros. Y entiendo que el objetivo principal de este mes de humillación ante la presencia de nuestro Dios no es más que nosotros humillarnos, como dice el tema, entregando al Señor nuestras debilidades, reconociendo delante de la presencia del Señor todas nuestras debilidades, aquellas cosas con las que estamos batallando, pero no solo esas, aquellas que nos son ocultas, porque el mismo salmista le pedía perdón al Señor por los pecados que les eran ocultos. Y hay situaciones en nuestras vidas que se manifiestan por asuntos generacionales que tú y yo desconocemos. Muchas veces pecamos por nuestra propia concupiscencia. Muchas veces el Señor permite procesos en nuestras vidas
situaciones en nuestras vidas para formar nuestro carácter. En este caso, nosotros hemos hablado del espíritu de Jezabel, y de una u otra manera, yo no sé ustedes, pero yo me identifiqué con algunos rasgos. ¿Por qué? Porque mientras tú y yo estamos en este cuerpo de muerte, de una u otra manera, a veces damos legalidad al enemigo y tenemos formas de accionar, de actuar, que van en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas y del llamado para el cual Dios nos creó, nos formó, nos puso nombre. De igual manera, en la fidelidad a la iglesia, ¿cuántas veces nosotros somos infieles? Estamos aquí sentados, nos congregamos regularmente, pero ahí sentados, como dice la palabra, también nos descarriamos como ovejas. Porque a veces estamos aquí, pero nuestra mente, nuestro corazón no está dentro de la voluntad y de lo que el Señor quiere con nosotros y en nosotros y hacer a través de nosotros. Cuando hablamos de traición, lo primero que nos llega a la mente es el nombre de Judas. Bendito Dios. Y yo quiero definir, tengo aquí unas definiciones que de verdad cuando comencé digo, bueno, traición es la falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener. Sinónimos de traición: deslealtad, alevosía, infidelidad, perfidia, engaño, felonía, perjurio, maquinación, conjura, vileza, infamia, insidia, ingratitud, delación, apostasía. La alevosía no es más que cuando una persona comete un delito de manera premeditada y aprovecha cualquier situación para ejecutarla. Recordamos en la Biblia el caso de David con Urias. David mandó a que lo pusieran en el frente de la batalla para que lo matasen, para así tratar de encubrir el pecado, la falta que él había cometido. La perfidia es un concepto que se usa para denominar un engaño, una infidelidad o una falta que consiste en violar un supuesto compromiso asumido. ¿Cuántos de nosotros no faltamos a compromisos que asumimos? ¿Cuántos de nosotros desobedecemos a cosas que el Señor nos ha mandado a que tú y yo hagamos? Porque no solo aplica en el ámbito legal la alevosía, la premeditación, la perfidia. La felonía es la deslealtad o traición, pero también es una acción fea o desagradable. ¿Cuántos de nosotros accionamos y cometemos actos desagradables delante de la presencia del Señor? Y muchas veces reaccionamos de forma que luego decimos, oye, pero me pasé, lo hice mal. Pero peor aún, cuando reconocemos que lo hicimos, pero no vamos delante de la persona que hemos agraviado. Siguiendo en el contexto de los sinónimos de traición, tenemos la insidia, que es engaño o maquinación con que se intenta hacer daño. Se hace para perjudicar a alguien. Acechanza, trampa, una celada, una emboscada, una artimaña, una traición. Y estamos hablando, gloria a Jesús, de engaño.
Y es un tema que tú y yo tenemos que reconocer que en algún momento también tú y yo hemos traicionado y también a nosotros nos han traicionado. Y vemos acá en el caso de Judas, que era uno de los 12. Y cuando le fue a entregar, Jesús le dijo, amigo. Y la mayoría de veces tú y yo somos traicionados, somos engañados por la persona más cercana a nosotros. Esa persona en la que tú y yo hemos depositado nuestra confianza. Esa persona en la que muchas veces hemos hablado cosas secretas, íntimas de nosotros. Pero hay un momento que por una u otra razón sucede algo y tú y yo faltamos a la confidencialidad que esa persona tuvo con nosotros en un determinado momento. Sofía, te voy a decir esto, pero no se lo digas a nadie. Ay, Julia, fulana, te voy a decir una cosa, pero fulana me dijo que no se lo diga a nadie. Cuando viene a ver, la iglesia entera sabe la situación. El último que conoce la situación es el pastor. Pero cuando el pastor viene aquí y está predicando y el Señor trae a la boca del pastor algo de lo que pasó, de lo que se está diciendo, no, yo digo, no, porque el último, habló de último con él, no, él lo hizo, el pastor me falló, yo le conté, yo fui íntima con él y él lo divulgó. No, el pastor no te falló, el pastor no lo divulgó. Tú hablaste con medio pueblo y con el último que hace el consejo fue con el pastor. Este es un tema que es para que cada uno de nosotros podamos detenernos y pasarnos el estándar. Principalmente en este mes de humillación delante de la presencia del Señor. Porque la boca, nuestra lengua, es el principal agravante para ejecutar una traición. Nuestra mente. Y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado en lo que sale de nuestra boca. El engaño, la traición, la premeditación. ¿Cuántas veces no buscamos la manera de darle el golpe al que me falló, al que me engañó, aún siendo cristianos? Esperamos el momento adecuado para ejecutar. Pero el Señor no nos ha llamado a nosotros a traicionar. Porque primero traicionamos la confianza que el Señor ha puesto en nosotros, llamándonos hijos suyos, llamándonos a parecernos a Él, a ser santos porque Él es santo. Pero a veces, que uno de los sinónimos de traición también es apostasía, apostatamos de la fe. Aún estando dentro de la iglesia, ya todo nos parece nada. A lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Ya no es nada. Yo puedo hacer todo aquí adentro porque el Señor ve el corazón. No, yo no puedo hacer todo aquí adentro. Yo no puedo venir aquí vestida de cualquier manera porque nada es nada. No, todo tiene un protocolo. Para usted ir al palacio, usted no puede ir como mujer, no puede ir con un pantalón puesto. Y no estoy diciendo que no venga a la iglesia con pantalón. Le estoy diciendo que para cada lugar donde tú y yo vamos, hay un código de vestimenta.
Cuando tú y yo vamos a una cita en la embajada de Estados Unidos, tenemos que vestirnos de una manera decorosa. Cuando tú y yo vamos a una cárcel, vamos a un hospital, ya mucha gente tiene alguien que prestarle un abrigo para ponérselo encima, porque no lo dejan entrar con una cosa sin manga. Entonces, ¿por qué en la iglesia se nos olvida? Y no solo la vestimenta, ¿cómo actuamos aquí adentro? ¿Cómo irreverenciamos el templo? Sí, es un templo hecho de manos de hombre, son 4 paredes, pero todo ha sido consagrado para Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Tenemos que revisarnos, porque más que hablar de Judas, que todos conocemos cómo fue la trama, es hablar de cómo estamos tú y yo, y de cómo tú y yo, algunos de esos sinónimos nos caen a la perfección. Es escudriñarnos, es reconocer, porque de lo que yo cogeo no cogeo a la pastora. La debilidad de él no es la debilidad de Leonardo. Cada uno de nosotros tiene una debilidad diferente. Por eso es necesario que tú y yo podamos reconocer qué hay de estos temas en nosotros, porque son para la edificación de la iglesia. Tenemos que revisar cómo actuamos, cómo reaccionamos ante determinada situación. Y es cierto que las traiciones duelen, es cierto. Y sabemos que Judas, el Señor le dio diferentes oportunidades para que él se arrepintiera, para que él no hiciera lo que iba a hacer. Pero él no podía hacerlo para que haya cumplimiento de las Escrituras. Porque para que se cumpliera aquello de Génesis, de que él le herirá la cabeza y que ella le herirá en el calcañar. Y después que Jesús nació, el enemigo todo el tiempo buscó la manera de matar a ese niño, a ese redentor que venía a morir por ti y por mí, a expiar nuestros pecados, a redimirnos de nuestros pecados. ¿Y qué le dijo Jesús? En una Jesús le dijo a él, en Marcos 14, 18, 20, y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerle y a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo? Él les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Bendito Dios. Y Judas en ese momento era quien mojaba. Dice uno de los, no recuerdo cuál de los evangelios, es que dice que Judas mojó el pan en el plato, pero en otra dice que Jesús le dio el pan mojado. El hecho es que Judas estaba ahí. Judas estuvo en todo momento con Jesús. Y entiendo que como uno de los 12 apóstoles, a lo mejor también él predicaba. También a lo mejor el Señor lo utilizó quizá en sanidades. Él vio todo lo que Jesús hizo, porque él estaba ahí. Él tenía la bolsa del dinero. Dice la Biblia en Juan 12:6 que él robaba de la bolsa. Él era un ladrón, pero era el hombre de confianza. Y Jesús sabía que él le iba a entregar. Sin embargo, Jesús no le dio la espalda. Y aún le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero Jesús en ningún momento del trayecto de su ministerio le dio la espalda. Cuando todo hubo acontecido,
que él entendió que entregó a un hombre inocente, dice la palabra que él tuvo remordimiento. Y él fue donde los sacerdotes. Pero ellos se hicieron desentendidos. ¿Por qué? Porque el que tiene alevosía, el que tiene una premeditación, una maquinación, muchas veces ese amigo cercano, no el que te traicionó, sino el que pone el dardo, la espinita para traer la cizaña para que otra persona te traicione, porque también se da ese caso. Entonces, cuando todo explota, cuando tú te ves embarrado, cuando tú tienes el problema encima, esa persona se hace el desentendido. Yo no estaba ahí. Sí, que tú me dijiste, que fuiste tú, que viste. Y yo vi algo. No, yo no vi nada. Yo no te he dicho a ti nada. Y te dejan solo. Te dan la espalda después que te ayudaron a cometer la traición. Y en este caso, vemos el remordimiento de Judas. Y yo me pregunto, en este tiempo, si lo traemos a la actualidad, yo fallo, me caigo, y vengo donde los pastores, vengo donde los diáconos, que es donde debo venir cuando yo fallo. No a decírselo a todo el mundo allá afuera. Yo debo venir a la fuente, que son ellos para el consejo. Humillarme, arrepentirme en la presencia del Señor, en la intimidad. Dice la palabra que el que declara su pecado, el que confiesa su pecado, alcanzará misericordia. Aquellos le dieron la espalda a Judas porque tenía que cumplirse lo que estaba escrito, de que el Hijo del Hombre tenía que morir para darnos esta salvación. Que se nos olvida que tenemos que cuidar esta salvación tan grande. Pero ahora, cuando tú y yo cometemos pecado, cuando tú y yo venimos ante la presencia, venimos y hablamos con nuestros pastores, con nuestros diáconos, ellos están llamados a restaurarnos. A Judas había que darle la espalda, pero quizás si hubiese encontrado una persona que le dice: ven, yo te ayudo, quizás no se ahorca. Y hay un dicho que dice que los Judas se ahorcan solos. Es cierto que Judas se suicidó. Ahitofel, después que era buen amigo de David, que tuvo todo el tiempo con David, le dio la espalda a David y se puso del lado de Absalón para traicionar a su padre. Por eso tenemos que tener mucho cuidado quién posa sobre él el espíritu de Ahitofel para venir a darnos consejos que no nos convienen. Porque hasta para pedir consejos tenemos que tener cuidado a quién nos acercamos. Tú y yo, para buscar un consejo, tenemos que venir a la familia pastoral, a los diáconos de la iglesia. Pero muchas veces somos los últimos a los que vamos, como le dije al principio, para ser restaurados, para ser levantados. Pero si tú y yo queremos ser ayudados, queremos ser levantados, queremos ser sanados, porque es cierto que las traiciones duelen, pero también nosotros traicionamos. Y es necesario que tú y yo podamos pedirle al Espíritu Santo que a quien tú y yo recordamos que hemos traicionado, podamos acercarnos y retribuir
al agraviado. Porque quizás hoy hay mucha gente ahí afuera porque tú y yo le fallamos. Y cuando yo le fallo a mi hermano, yo lo estoy traicionando. Cuando yo desobedezco la palabra, lo que el Señor me mandó a hacer, también yo estoy siendo infiel a lo que el Señor me ha demandado. ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Cómo están nuestras vestiduras? Como les dije ahorita, David tuvo premeditación y alevosía cuando mandó a matar a Urías, a que mataran a Urías al frente de la batalla. Ahitofel traicionó a David. Los mismos gabaonitas engañaron a Josué. Cuando vieron que Josué estaba ganando la batalla en cada pueblo que se le presentaba, en cada show, ellos se disfrazaron de que eran pobres, de que no tenían nada. Y después entonces que Josué le dio permiso para habitar con ellos, se dio cuenta del engaño. Pero ¿cómo nos engañan si ustedes viven tan cerca, si ustedes viven en medio nuestro? Y esa decisión de Josué, sin consultar el Espíritu de Jehová y darle permiso a los gabaonitas para estar ahí, todavía hoy está haciendo estragos en la tierra. El mismo Saúl utilizó el engaño, se disfrazó. Él estaba buscando una bruja, una pitonisa. ¿Y qué le dijo él a sus empleados, vamos a llamarlo así? Que le buscaran una persona. Y si ellos lo llevaron a él y le dijeron dónde estaba esa pitonisa, esa bruja, era porque ellos quizás estaban acostumbrados a ir. Y a veces tú y yo, como cristianos, andamos buscando un profeta aquí, una profecía allá, alguien que Dios aquí, comidas raras, sancochos raros, y se nos pega el espíritu inmundo que lo traemos a la casa. Gloria a Jesús. Y Saúl se disfrazó y él fue. Entonces sus súbditos sabían dónde estaba esa mujer y también quizá la consultaban. Cuando ella le preguntó, ¿a quién quieres que te llame?, ¿qué le dijo? Que le llamara Samuel. Ahí fue que ella reaccionó: me engañaste, me has engañado. ¿Cuántos de nosotros hemos sido engañados con falsas profecías? ¿Cuántos hoy estamos frustrados porque nos dieron una profecía de que Dios dijo, de que dio esto, de que dio lo otro, y no fue Dios que dijo? Porque para que sea verdadera la profecía tiene que cumplirse. ¿Y cuánto nos aferramos a palabras que nos dieron, que no vinieron de parte de Dios? Boca, una fuente, que de la misma fuente salió el agua dulce y el agua salada, porque Dios dijo y después Dios no dijo. Y como decía el pastor el domingo, la profecía más grande está en la Biblia. Es la más grande. Pero nos encanta. Allí están usando a fulano. Allí esto. Allí lo otro. Y el Señor esperándonos en el altar. Y no solo en el altar, en nuestra casa. En ese lugar que cuando nos convertimos nos daban la 2 a las 3 de la mañana de rodillas o sentados leyendo la Biblia. Y hoy a veces cogemos la Biblia cuando es el día del culto. Se nos quitó el hambre, se nos quitó la sed de Dios. Por eso la apostasía. Por eso aquí sentamos, negamos la fe y traicionamos y desobedecemos la palabra de Dios.
y ya nada es nada. Y el enemigo ganando ventaja. Los brujos ayunan más que nosotros. Y da pena. Y el ayuno sigue siendo poderoso. El ayuno sigue rompiendo las ligaduras de impiedad y sigue quebrantando los yugos cuando tú y yo venimos a la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado. Y el Señor pesa la intención del corazón. ¿Cómo yo oro? ¿Por qué estoy orando? ¿Es correcta la intención por lo que yo estoy orando? ¿O nos volvemos en vanas palabrerías? Engaño, profecías raras. Cuando en la casa tenemos pan, tenemos leche, tenemos agua. Tú y yo no necesitamos buscar comida en otra fuente. Ahora, si nos invitan a una iglesia, hay una invitación que llega a la congregación y con la anuencia de los pastores nosotros vamos, ya es diferente. Pero aún allí tenemos que pedir al Señor que nos dé el discernimiento para tú y yo poder pesar los espíritus y saber si lo que están hablando viene de Dios. Porque así también traicionamos al Señor. Cuando buscamos sancochos raros y comidas raras, porque allí hay una gente que el Señor lo usa mucho. Y la comida está aquí en la casa. Conferencias, predicadores, para que nos examinemos, para que nos pasemos la lupa. Pero a veces nos entra por un oído y nos pasa por el otro. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a seguir traicionando el llamado. Ricardo hablaba en su prédica de los talentos. ¿Cuántos de nosotros tenemos los talentos enterrados? Nos ha llamado el Señor a la predicación, y predicar no es solo aquí en el púlpito. Hay demasiada gente que necesita de que tú y yo le hablemos de Dios, y se nos pasan días y meses y no nos le acercamos a nadie para predicarle la palabra. ¿Qué tiempo hace que no vamos a un hospital? ¿Qué tiempo hace que no vamos a visitar en el barrio, en la calle, a ese vecino que está enfermo? Porque el tiempo no me da, porque tengo mucho trabajo, porque me levanto de madrugada y llego a mi casa a tal hora y a mí no me da el tiempo. Pero trabajar, para ir al trabajo, nos da el tiempo. Para coger el celular y coger para arriba con el dedito, nos da el tiempo. Para distraernos en todo, nos da el tiempo. Y es cierto que los días serán acortados, que las horas pasan rapidísimo, pero el día sigue teniendo las mismas 24 horas. Eso es traición. Eso es deslealtad a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Vamos a examinarnos, porque la venida de Cristo está a la puerta y muchos de nosotros lo tenemos por tardanza. Y estos temas son para edificación de la iglesia. Y es cierto que muchas veces necesitamos de un Judas que nos traicione, entre comillas, en necesitarle. ¿Por qué? Cuando viene el dolor de la traición de ese amigo cercano, de ese, como decía Jesús, que mojaba el pan, ese amigo que comía conmigo en la mesa, ese amigo mío que éramos confidenciales, que
nos contábamos todo y que me traicioné o que yo le traicioné, duele, sí, pero tenemos que perdonar y tenemos que pedir perdón. En Judas hubo cumplimiento, pero en ti y en mí tiene que haber restauración. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que aunque nuestros pecados sean rojos como el carmesí, entonces sí, me traicionan, pero el Señor me está llamando, me llama a perdonarlo, a orar por el que me agravió, a orar por el que me hizo daño. Y a veces solo nos ubicamos en el que a mí me hizo y lo que yo hice, porque nosotros también hacemos. Nosotros también somos infieles. Nosotros también en algún momento hemos sido ingratos. Traición es ingratitud. Y muchas veces se nos olvida decirle al Señor, gracias por lo que me has dado. Y somos ingratos con lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Por eso el salmista dice que nuestra alma no olvide ninguno de sus beneficios. Porque muchas veces nos enfocamos en lo que no tenemos en vez de darle gracias al Señor por lo que tenemos. Muchos hoy están enterrados y tú y yo estamos vivos. Otros están en cuidados intensivos y tú y yo estamos aquí, estamos de pie. Y a veces, por un dolor de cabeza, no venimos a la iglesia. Y de nuestra hermana Martire me quedó algo grande en mi corazón. Adorar en espíritu y en verdad no depende de mis emociones, no depende de la salud, ni depende del bienestar. Depende de un corazón agradecido. Mis hermanos, y esa mujer conectarse en una llamada, en una videollamada de WhatsApp para orar, faltándole el aire, porque casi no podía respirar, y orar por nosotros. Y a veces a mí se nos olvida orar. Y no oramos. Y no tiene que ser 5 horas de oración si no tenemos tiempo. O si no podemos 5 horas de oración. Pero es que si no se nos pasa el día sin tomar ese momentito de acercarnos a la presencia del Señor. Y primero darle gracias por lo que tenemos, por lo que Él hizo por nosotros. No ser ingratos. No seamos ingratos con las bondades que el Señor tiene para con nuestras vidas. No seamos traicioneros, traidores de lo que el Señor ha depositado en nosotros. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque todavía el Dios que tú y yo le servimos escucha nuestras oraciones, porque su brazo no se ha cortado, porque Él no se ha movido de su santo templo. Pero tú y yo sí nos hemos descarriado como ovejas. Tú y yo sí nos hemos movido del lugar donde Dios nos puso y donde Dios nos llamó. Aleluya. No somos puntuales, somos irresponsables. Y muchas veces actuamos como que nada es nada. Y Cristo está a la puerta. Él le va a pedir cuenta a Natanael y a Betania. Pero también le va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Jesús le dijo a su Padre que ninguno de lo que Él les dio se perdió, excepto el hijo de perdición. Pero era porque había sido escogido Judas para perderse, para entregar al Hijo de Dios.
Y Jesús le dijo en Juan 17 que le devolviera la gloria que él tenía antes de venir a esta tierra. Y Jesús se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz por ti y por mí. Pero en este tiempo se nos ha olvidado. Y ahora no fue Judas el traicionero. Ahora somos tú y yo los que traicionamos a Dios. Los que traicionamos el llamado y la voluntad que Dios tiene para nosotros. Y la humillación no es más que nosotros derramar, entregar nuestra voluntad ante la presencia del Señor. Y dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero muchas veces lo que Dios quiere para ti y para mí no es lo que mi carne quiere. Y el Señor no nos ha bendecido porque seguimos aferrados a lo que yo quiero y no a lo que Dios quiere. Y todo lo que Dios quiere para nosotros tiene que ser mejor que lo que tú y yo deseamos. Porque tenemos una mente finita. Porque no vemos más allá, no vemos lo que Dios ve. Y nos aferramos aquí, a lo que yo quiero, el yo. Y no dejamos que sea Él el que haga y el que anime. Entonces hemos traicionado. Hoy tú y yo somos los que hemos traicionado la confianza que Dios ha depositado en nosotros. El pastor ha obedecido lo que el Señor puso en su corazón. Ahora depende de ti y de mí humillarnos ante la presencia del Señor. Examinar todos los espíritus que ya se ha dado una conferencia aquí de ellos y los que faltan. Y salir de este mes con un corazón transformado, con una mente transformada, con un corazón sano. Porque si no, en vano es que se haya determinado este mes de humillarnos ante la presencia del Señor, traer estos temas de edificación para la iglesia, para interesarnos, porque es que necesitamos ser sanados, porque es que no podemos recibir los que están allá afuera y que está escrito desde la eternidad que van a ser salvos en ríos de agua viva. La pastora en un retiro de líderes oró una vez que nunca se me ha olvidado, y ella le pidió al Señor que no permita que no entre una mujer por esa puerta quebrantada, cuarteada, y que aquí la terminemos de desbaratar con nuestras malas actitudes, con nuestras malas acciones, con nuestro mal testimonio. Y a la primera que el Señor le está hablando es a mí, porque cuando tú y yo estamos aquí, ya tenemos que comenzar a actuar de una manera diferente. Y si hay algo que reconozco, es la debilidad que tengo con el carácter y el temperamento, y lo he rendido a la voluntad de Dios para que me sane. Porque líbreme Dios de ser piedra de tropiezo de alguno de ustedes. Porque aún Jesús le dijo, y Judas estaba, que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, pero que más le valía que lo iba a entregar no haber nacido. Y aquí estamos tú y yo. Y el Señor está esperando que nos examinemos. Porque no es posible que de tiempo en tiempo los mismos espíritus se levanten en contra de ríos de agua viva. Y si tú y yo, que somos los más viejos, no nos paramos en la brecha para que el Espíritu Santo siga revelando, y más que revelar, para que tú y yo decidamos volvernos de nuestros malos caminos y que Él sane nuestros corazones. Porque si no tenemos un corazón sano, no vamos a poder restaurar y levantar en el nombre de Jesús los que van a entrar por esa puerta. Porque el alfarero
es el único Dios que puede quebrar la persona que entra por esa puerta para hacerla un vaso de honra, un vaso limpio, un vaso de misericordia. No que tú y yo lo terminamos de romper porque no actuamos bien, porque traicionamos el depósito de Dios en nuestras vidas. Ya la traición de Judas pasó y fue para cumplimiento. Ahora examinémonos nosotros. Al que reconocemos que hemos agraviado, acerquémonos. Cuidémonos de ser desleales, de ser infieles, de ir allá afuera a buscar sazones raros y profecías raras cuando el mejor alimento está en la casa y cuando la profecía mejor cumplida es la palabra de Dios. Con esto les entrego. La venida de Cristo está a la puerta. Dejemos de tenerla por tardanza y pidamos al Espíritu Santo discernimiento, que quite las escamas de nuestros ojos, que lo que en nosotros que le impide acercarse a nosotros y declararnos su buena, perfecta y agradable voluntad, lo quite, y que Él nos perdone las veces que le hemos traicionado y que le hemos sido infieles con nuestra desobediencia y con nuestras malas actitudes. Cristo está a la puerta. Judas, en Él hubo cumplimiento. Tratemos nosotros de que el día que seamos juzgados dentro del juicio no se nos echa al horno de fuego y que el Señor nos diga que no nos conoce por haber sido traidores. Hasta aquí me ayudó el Señor.